El motivo de esta reunión es determinar todos los puntos importantes relacionados con la compraventa internacional con nuestros socios europeos. Comencemos. ¿Cuál consideran que sea el aspecto más importante? Las reglas Incoterms. Excelente. Recordemos que son unas reglas creadas por la Cámara de Comercio Internacional, cuya finalidad es delimitar con precisión las obligaciones de vendedores y compradores en una compraventa internacional. Representa un término universal que define una transacción entre importador y exportador, de forma que ambas partes entiendan las tareas, costos, riesgos y responsabilidades, así como el manejo logístico y de transportación desde la salida del producto hasta la recepción por el país importador. Su primera edición se realizó en el año 1936 y posteriormente se han ido realizando sucesivas revisiones y actualizaciones hasta la que está actualmente vigente, que es la del año 2010. Es importante señalar que las reglas Incoterms 2010 no derogan las reglas Incoterms 2000, tal y como lo señala la propia Cámara de Comercio Internacional en la edición 2010. Aunque no sean de uso obligatorio, es recomendable utilizarlos en una compraventa internacional. ¿Pero por qué son tan importantes los Incoterms? La importancia de estos radica en el uso que se hace de ellos a nivel internacional, así como la incidencia que tiene en cada una de las fases de la compraventa internacional. Los Incoterms surgen de la necesidad que tienen los exportadores e importadores para ponerse de acuerdo en una serie de aspectos relacionados con las operaciones internacionales. La finalidad de los Incoterms es delimitar con precisión el lugar donde se entrega la mercancía, es decir, donde delimita con precisión el lugar de entrega, así como si ésta se entrega cargada o bien preparada para la descarga en el medio de transporte. Los documentos y trámites aduaneros necesarios para las operaciones de exportación e importación. Entre estos documentos cabe distinguir el documento que justifica la entrega de la mercancía y los documentos necesarios para realizar los trámites aduaneros. La transmisión de riesgos en el transporte de la mercancía. La tercera función de los Incoterms es determinar el lugar donde se transmite el riesgo del vendedor al comprador. Hay que aclarar que se trata del riesgo de transporte, es decir, del perjuicio que puede causar al vendedor o al comprador el daño, la pérdida o el retraso de la mercancía. Y por último, el reparto de costes logísticos. Definen con precisión quién asume los costes de cada una de las operaciones logísticas, tanto en origen como destino. Son 11 Incoterms, de acuerdo a la actualización del año 2010, de los cuales nos enfocaremos en dos, conocidos como FOB y FCA. El exportador entrega la mercancía poniéndola a bordo del buque, en el puerto designado por el importador. Solo puede usarse con transporte marítimo o por vías interiores navegables. Los costes pueden dividirse en 11 conceptos, 5 de ellos en origen, 2 internacionales y 4 en destino. Los costes para el exportador comienzan en el país de origen, con el embalaje y verificación, carga de la mercancía en el primer medio de transporte y transporte interior en origen. También asume trámites de despacho aduanero de exportación y costes en el puerto de embarque. Este será el último costo que asuma el exportador. Los costos que asume el importador son los siguientes: transporte principal en el buque, seguro de transporte en el caso que se contrate, siendo el pago del transporte principal el primer costo que asume el importador. También asume costos en el puerto de destino, trámites del despacho aduanero de importación,
Transporte interior en destino hasta las instalaciones del comprador. Descarga de la mercancía en instalaciones. Medios de pago. Se puede utilizar tanto con medios de pago simples como documentarios. Funciona muy bien con el crédito documentario. El conocimiento de embarque BL sirve para transferir la posesión de la mercancía. El exportador puede consignar en el BL la cláusula a la orden, con el cual mantiene la posesión de la mercancía hasta que se produzca el pago. El exportador asume todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que ésta esté a bordo del buque en el puerto convenido. El comprador se compromete a hacerse cargo de todos los riesgos de la mercancía, tan pronto es puesta a su disposición en el buque acordado. Documentación y trámites. El vendedor tiene la obligación de suministrar al comprador los documentos que justifican la entrega de la mercancía. Asimismo, tiene que obtener todos los documentos necesarios para realizar el despacho de exportación. Por su parte, el importador deberá abonar al exportador los gastos que haya realizado para obtener estas informaciones y documentos. El documento de transporte marítimo, conocimiento de embarque BL, debe obtenerlo el comprador. Si las partes así lo acuerdan o si fuera una práctica habitual, los documentos que el vendedor debe facilitar al comprador podrán suministrarse por vía electrónica. Entrega de la mercancía. La entrega debe hacerse en la fecha o plazo acordado. El vendedor debe entregar la mercancía a bordo de buque en el puerto de embarque designado por el comprador. Muy bien, hemos analizado a detalle las características de la regla Incoterm FOB. ¿Creen que sea la mejor opción? Es una buena opción, aunque nos veremos un poco limitados al solo poder utilizar transporte marítimo. Y una desventaja es que no podemos hacer uso de contenedores. Yo pienso que es una buena opción, debido a que sería responsabilidad del comprador contratar el transporte principal y a la vez asume la mayor cantidad de riesgo, por lo que se le recomendaría contratar el seguro. Si decidimos utilizar el Incoterm FOB, el despacho de exportación sería nuestra responsabilidad y el importador sería el que lleve a cabo el despacho de importación. Otro punto importante es que podemos hacer uso de medios de pago simples, ya sea transferencia, orden de pago o cheque, y medios de pago documentarios como la carta de crédito. Aún tenemos que analizar el Incoterm FCA para poder hacer una comparación y tomar la mejor decisión. Exacto. Ahora veamos las características de FCA. Incoterm FCA es un Incoterm muy flexible, ya que permite la entrega de la mercancía tanto en las instalaciones del vendedor como en distintos puntos, puertos, aeropuertos, terminales de contenedores, entre otros que están situados en el país del vendedor. Por ello, cuando se usa este Incoterm, es muy importante especificar con claridad el lugar de entrega. Costos. El exportador asume los siguientes costos como el embalaje, verificación y marcado de la mercancía, carga de la mercancía en el primer medio de transporte, transporte interior hasta el lugar del país del vendedor, trámites, costos e impuestos del despacho aduanero de exportación. Por su parte, el comprador asume los costos de salida como almacenaje y carga, transporte principal hasta el país de destino, seguro de transporte en el caso de que se contrate, costos a la llegada en el país del comprador,
trámites y costos del despacho aduanero de importación, transporte interior de la fábrica hasta las instalaciones del comprador y la descarga de la mercancía en las instalaciones del comprador. Documentación. El vendedor tiene la obligación de suministrar al comprador los documentos comerciales que acompañan a la mercancía. Asimismo, tiene que obtener todos los documentos necesarios para realizar el despacho de exportación. El vendedor también está obligado a proporcionar cualquier información para realizar los trámites de importación, así como el seguro de transporte. El comprador deberá abonar al vendedor todos los gastos que haya realizado para obtener estas informaciones y documentos, como los documentos de transporte. Riesgos. El riesgo en el transporte de la mercancía se transmite del vendedor al comprador en el momento de la entrega. Es decir, el riesgo se transmite una vez que la mercancía ha sido cargada en el primer medio de transporte, generalmente un camión. El riesgo se transmite antes de que la mercancía sea descargada del primer medio de transporte para ser entregada al transportista designado por el comprador. El comprador corre con todos los riesgos del transporte desde el momento en que la mercancía no se ha notificado al vendedor el nombre del transportista que va a recoger la mercancía y el transportista designado por el comprador no se hace cargo de la mercancía en la fecha o plazo acordado. Entrega de la mercancía. El vendedor entrega la mercancía al comprador en dos posibles lugares: en las propias instalaciones del vendedor, fábrica o almacén, o en algún lugar en el país del vendedor. El comprador tiene la obligación de recoger la mercancía en algún lugar acordado siempre que el vendedor le haya notificado debidamente en tiempo y en forma. Bien, como pudimos escuchar, el Incoterm FCA tiene muchos aspectos a considerar, pero debemos recordar lo que el exportador debe asumir al utilizar este Incoterm. ¿Cuáles son los que más consideran importantes? Yo creo que es entregar la mercancía a la custodia del transportista designado por el comprador o escogido por el vendedor en el lugar o punto fijado en la fecha o dentro del plazo convenido. También se deben asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento en que haya sido entregada al transportista. Y en lo relativo a los gastos, el vendedor deberá pagar lo correspondido a la mercancía, hasta el momento en que haya sido entregada al transportista, así como los gastos aduaneros, derechos, impuestos y otras cargas exigibles a la exportación. También se considera la prestación de ayuda al comprador para la obtención de los documentos emitidos en el país de entrega y o de origen que puedan necesitar para la importación de la mercancía. Por su parte, en el Incoterm FCA, el importador debe recordar lo siguiente: conseguir todas las licencias, autorizaciones y formalidades que necesite, soportar los gastos de transporte y flete, a partir de la recepción de la mercancía por parte del transportista en la forma y maneras que exija el transporte, dando aviso al vendedor con suficiente anticipación del medio de transporte, fecha de entrega y punto de entrega. Dar al vendedor aviso sobre el nombre del transportista y especificar el modo de transporte, fecha y el punto de la zona donde la mercancía debe ser entregada al transportista. Pagar todos los gastos y gravámenes en que se haya incurrido para la obtención de documentos. En esta reunión se pudo analizar y comprender cada una de las operaciones que se manejan en los Incoterms, FOB y FCA. De igual manera, identificamos cuáles son las obligaciones que corresponden tanto a los exportadores como a los importadores. Es importante tomar en cuenta cada uno de los criterios, para así elegir el que brinde mayor seguridad, las mejores ventajas para ambas partes y conocer los riesgos que pueden ocurrir durante el transcurso de las operaciones. Muchas gracias por prestar atención. Esperamos que haya sido de su agrado y comprensión. Hasta la próxima.